Yo creo en Dios, oro todos los días y no necesito una iglesia para salvarme. Yo estoy seguro que esa es una de las cosas que con mayor frecuencia nosotros escuchamos de las personas a la pregunta de si tienen algún afecto o sentido religioso. Ellos suelen ver la iglesia como algo innecesario, como algo que no tiene relevancia y más como un problema que como una bendición. Pero ¿por qué es necesario pertenecer a una comunidad de creyentes? ¿Puedo vivir mi fe efectivamente como alguien que solamente se preocupa por su bienestar individual y no por la necesidad de relacionarse con otros que tienen una fe común? Por lo que se ve en el libro de los Hechos, Dios ha diseñado a la iglesia con el propósito de que por medio de ella la gloria de Dios sea revelada a los confines de la tierra. Pero además de ese propósito, que es un propósito superior, la iglesia, y me estoy refiriendo específicamente a la iglesia local, está diseñada para ser el lugar donde los creyentes crecen y se edifican mutuamente para la gloria de Dios y el testimonio del evangelio al mundo. Y creo que esa es una definición muy pertinente de una iglesia local. Es el lugar donde los creyentes que han sido salvados se reúnen para edificarse, para la gloria de Dios y para ser testimonio al mundo. Así que la iglesia no es una opción, es una consecuencia necesaria de alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios. Jesucristo murió en la cruz para redimirnos y hacernos parte de un pueblo. Y esa es una verdad que vemos muy claramente en Efesios 5:23. Cuando dice que Cristo dio su vida por la iglesia, el Señor muere por un pueblo. El Señor murió en la cruz para redimirnos y hacernos parte de su pueblo. Y en efecto, si yo soy alguien que ha sido salvado, indefectiblemente me uniré al cuerpo de creyentes con el que pueda seguir creciendo y en el que pueda también ejercer comunión y conocimiento del Señor, que debería crecer también. Y aunque cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, generalmente es visto como un cúmulo de historias emocionantes de misioneros que predicaron el evangelio con gran valor y denuedo, algunos teólogos tienden a ser extremadamente cautelosos con el libro de los Hechos al sugerir que por ser narrativas no podemos extraer doctrinas de allí. Sin embargo, al mismo tiempo que el libro de los Hechos en efecto desarrolla narrativas, él sigue una teología, es un desarrollo muy concreto. Lucas lo escribió con el propósito de comunicar una verdad esencial a través de esas historias, y al igual que los evangelios, el libro de los Hechos es como algunos han llamado historia teológica. Hay eventos que están sucediendo, pero hay una verdad que Dios está proclamando, y esa verdad tiene que ver con el plan de Dios y tiene que ver con ese plan ejecutado a través del pueblo de Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios lo crea con una misión específica. Multiplíquense y fructifiquen y llenen la tierra y gobiernen. Y el propósito de Dios era que a través de Adán y Eva, la imagen, la gloria, el dominio y el señorío de Dios se extendiera sobre toda la creación. Pero nosotros conocemos la historia. Adán y Eva fracasan y en Génesis capítulo 3 ese propósito sufre un desliz, se rompe en cierta manera ese privilegio de Adán y Eva de llevar a cabo ese propósito, y Dios, no como un plan B, sino como parte de su plan, introduce la redención, y a partir de allí Dios diseña otra manera de comunicar al mundo su gloria. Ya no a través de dos individuos, sino a través de un pueblo. Ustedes están estudiando eso en Génesis, y en Génesis 12 él llama a Abraham y le dice: yo te voy a hacer una nación grande y poderosa, y tú vas a cubrir la tierra, y tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar que nadie podrá contar. Y más adelante vemos que Dios va puliendo el propósito de ese pueblo hasta que en Éxodo 20, en la ley, el Señor les dice: el propósito de ustedes será no vivir como las otras naciones,
ser santos como yo soy santo, para que puedan comunicar que yo soy Dios y que no hay otro. Así que Dios conforma a un pueblo ahora para que ese pueblo comunique su gloria. Pero nosotros sabemos que ese pueblo era solo una sombra de lo que habría de venir. Ellos fracasan en ese propósito, adoran a otros dioses, Dios los juzga. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo entra, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de la redención en Cristo efectuada, ahora ese pueblo ya no es un pueblo étnico, ya no son una pareja ni un matrimonio como Adán y Eva. Ahora es un pueblo compuesto por gente de toda tribu, lengua y nación. Y a través de Cristo ese pueblo sigue teniendo exactamente el mismo propósito. Y lo que hace el libro de los Hechos es mostrar que en el pueblo de Dios, en la iglesia, Dios sigue sosteniendo su propósito inicial, que su pueblo comunique su gloria. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Hechos, cuando el Señor reunido con sus apóstoles, ellos le dicen, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Dinos qué va a suceder. ¿Restaurarás el reino pronto con tu venida? Ya resucitaste, estamos aquí, ¿qué viene ahora? Y el Señor les responde a ellos de una manera muy típica del Señor. No les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las ocasiones. Y pareciera que el Señor está evadiendo la pregunta de los apóstoles, pero inmediatamente les dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es decirles a ellos, sí habrá efectivamente una restauración del reino. Ese reino que fue dividido en los días de Salomón, del hijo de Salomón, de Roboam, y que pareció que perdió su propósito y que nunca más volvió a unirse, ese reino sí va a ser unido, solo que no va a ser unido étnicamente, le está diciendo el Señor. Ustedes ahora van a ser testigos míos y van a hacerlo a Jerusalén, a Judea y a Samaria hasta lo último de la tierra. Y curiosamente, Judea y Jerusalén son el reino del sur y Samaria el reino del norte. Pero ya no solo ellos, sino lo último de la tierra. Y todo lo que vemos en el desarrollo del libro de los Hechos es el evangelio extenderse en Jerusalén del 1 al 7, el evangelio extenderse en Samaria del 7 al 8 y al 9, y el evangelio extenderse hasta lo último de la tierra, desde la casa de Cornelio hasta la muerte del apóstol Pablo. Así que hay una teología en el libro de los Hechos. Y es una teología del pueblo de Dios progresivamente revelando la gloria de Dios tal como Dios lo diseñó en el principio. Así que mis amados hermanos, la perspectiva del libro de los Hechos, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de los salvados y los redimidos, no es el grupito de personas que accidentalmente tuvieron que ser injertadas para que el plan de Dios no fracasara. No, es el plan eterno de Dios llevándose a cabo a través de su iglesia. Caramba, nunca pensé que uno tendría que justificar que va a predicar teología del libro de los Hechos, pero eso es exactamente lo que estamos haciendo. Yo espero que quede claro entonces que lo que vamos a hacer ahora es tomar la narrativa de Hechos para mostrar cómo eso encaja dentro del propósito de lo que Dios está revelando. Así que Dios en su misión, Él quiere mostrar su gloria, proclamarla a través de su pueblo por medio del evangelio, y eso el Señor lo hace a través de declarar su misión específicamente, capítulo 1, versículo 8, de hecho ya lo vimos, a través de un mensaje, de una predicación, capítulo 2, cuando Pedro predica y es una predicación cristocéntrica, a través de una comunión concreta que testifica al mundo, que es de lo que vamos a hablar hoy, a través de una evangelización dinámica que vemos en el capítulo 4, a través de la disciplina eclesiástica que vemos en el capítulo 5, que es Dios donde comunica a través de Ananías y Zafira que Él es santo, a través de un liderazgo sólido, que lo vemos cuando en Hechos 6 ellos escogen a unos diáconos para que ellos administren la iglesia, y a través de una misión comprometida, que la vemos en Hechos 7, y a partir de allí todo el resto del libro de los Hechos. Entonces vean a Dios continuamente usando a la iglesia para proclamar su gloria. Nosotros vamos a tomar un pedacito de eso, y ese pedacito es el que tiene que ver con la comunión, con la iglesia reunida, con los miembros de la iglesia, comunicando el plan y el propósito divino, y lo vamos a hacer, por supuesto, obviamente, a la luz de tres encabezados. El primero,
¿quiénes son los miembros de la iglesia? Versículo 41. El segundo, lo que hacen los miembros de una iglesia, versículos 42 al 46. Y el tercero, el que añade los miembros a la iglesia, versículo 47 en la parte B. ¿Quiénes son los miembros? ¿Qué hacen los miembros? ¿Y quién añade los miembros a la iglesia? ¿Quién es el que hace que la iglesia crezca? Así que vamos a tener por lo menos un desarrollo más o menos fluido en el texto. Miren lo que dice el versículo 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, les testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así termina ese majestuoso sermón de Pedro. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Bueno, el 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas o 3,000 almas, dice la NBLA. Los resultados de la predicación de Pedro fueron milagrosos. Nadie jamás hubiese calculado que después de este sermón de Pedro 3,000 personas respondieran en arrepentimiento y fe. Y nadie jamás lo hubiese calculado al conocer a Pedro. Nadie se hubiese imaginado. Era algo sin precedentes, nunca se había visto algo así. Y este es quizás el primer sermón público de alguien distinto a Jesús que nosotros vemos en el Nuevo Testamento acerca del Evangelio. El Espíritu de Dios estaba obrando para salvación de una manera extraordinaria, inusual. Pero en cierto sentido, esto era nuevo para muchos de ellos. Esto que estaban escuchando y lo que estaban oyendo acerca de ese Jesús era nuevo. Los que habían creído estaban convencidos de lo que debían hacer, pero no sabían cómo hacerlo, ni tampoco qué iba a seguir para ellos. Es decir, si nuestro corazón está traspasado por estas palabras, no puede ser que hayamos crucificado al Cristo de la gloria. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y el texto nos dice que esas personas que creyeron reciben la respuesta de Pedro: bautícense y arrepiéntanse, como una señal de que estaban efectivamente abrazando esta verdad. Y fueron bautizados y añadidos inmediatamente 3,000 personas. El bautismo no era algo que comenzaba a practicarse en ese momento. Ya había formas de bautismo antes y parece ser que estaban relacionadas con aquel rito del monte del Getsemaní, cuando el Señor le dice, el monte Sinaí, cuando el Señor le dice a Moisés: santifica al pueblo, lávalo, purifícalo para que pueda acercarse a mí. Y luego toman a los judíos parte de esa práctica como una señal de purificación, pero quien la refina es Juan el Bautista, quien a las afueras, sin tener nada que ver con el sistema religioso, llama a la gente a que se purifiquen y se laven con el bautismo, en una señal de que ciertamente están limpios de sus pecados. Así que esta no es la primera vez que nosotros vemos el bautismo en la Biblia. Sin embargo, aquí está tomando una connotación mucho más completa, por así decirlo. Ese bautismo ya está asociado a una verdad y está asociado al arrepentimiento de corazón. Ya no es un mero ritual, no es una mera práctica de mojarse en el río y salir como alguien diferente, sino la señal externa de algo que estaba sucediendo en el interno, en el corazón. En Cristo, el bautismo en efecto es una señal más representativa de la obra de Dios, no tanto de la pureza externa. Y en palabras de Pablo en Romanos 6, es una señal de que alguien está muriendo con Cristo y resucitando con Él, que está siendo sepultado con sus pecados y está resucitando para una nueva vida. Y eso es lo que significa bautismo o bautismo en el idioma original, es ser sepultado para luego ser levantado, ser sumergido. Y es por eso precisamente que nosotros estamos convencidos que el bautismo debe ser por inmersión, ¿verdad? Que debe haber, para que la señal sea efectiva, sumergimiento, porque apunta al hecho de que el hombre pecador es sepultado para resucitar en una nueva vida en Cristo Jesús. Así que el bautismo era para ellos entonces el testimonio de que estaban creyendo en Cristo efectivamente y que lo estaban haciendo de todo corazón. Ellos mostraron que de verdad estaban arrepentidos al hacer
esto que les estaban pidiendo, una confesión pública de sus pecados. Y muchos de los que estaban abrazando la fe, para que no lo perdamos de vista, eran judíos arraigados a sus familias, posiblemente con muchas cosas todavía en Jerusalén, aunque la mayoría de ellos, probablemente muchos de ellos vivían en ciudades afuera. El hecho de dar ese paso de obediencia era desvincularse de su religión, era desvincularse incluso de todos los afectos que su nacionalidad representaba. Eso no era cualquier paso, no era gente como que, ay, ve, yo veo que todo el mundo se está bautizando ahí y el agua se ve como rica. ¿Qué hay que hacer? No, di que Jesús es el Señor. Ah, bueno, Jesús es el Señor. Y allá voy. No, no era algo superficial. Es decir, llegar a esa decisión realmente era la consecuencia de algo que había sucedido en el corazón. Ahora, si lo vemos de esa manera, el bautismo fue lo primero que identificó a aquellos primeros miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que primero Pedro dice? Arrepiéntanse y bautícense. Así que hablando de señales externas, el bautismo fue la primera señal que identificaba a los miembros de esa iglesia. Y eso es lo que sigue identificando a los miembros de la iglesia hoy en día. El bautismo es la identificación pública con Cristo y la puerta de entrada a la iglesia local. Algo interesante, y es que estos hombres eran conscientes, los que se estaban bautizando, hombres y mujeres, del camino que ellos estaban recorriendo. Ellos estaban plenamente entendidos y en su potestad de facultades. No eran niños, eran personas que estaban tomando una decisión voluntaria y lanzándose a los brazos del Señor en un acto increíble de fe. Y otro detalle importante es que aunque la palabra membresía no aparece en la Biblia, este pasaje da a entender que por lo menos la primera iglesia tenía un registro contable de quienes se iban bautizando. Es decir, ese número de 3,000 no es aleatorio. Probablemente fueron más, probablemente fueron menos, pero evidentemente ellos estaban llevando un registro contado de quienes estaban perteneciendo a esa nueva familia en la fe. Así que los miembros de la iglesia, para ir más o menos cerrando nuestra cadena, son creyentes bautizados en agua por inmersión que han confesado a Cristo como Salvador como una señal de arrepentimiento. Voy a ampliarla un poquito más. Los miembros de la iglesia son creyentes adultos y plenamente conscientes, bautizados en agua por inmersión, que han confesado a Cristo como Salvador, dando muestra de arrepentimiento. La forma en que eso se ve hoy en día es ligeramente distinta, porque algunas personas necesitan más que solo decir, yo creo en Cristo. Hoy en día es más fácil hacer una confesión como esa. De hecho, casi que nacemos con el cristico aquí en la muñeca. Y necesitamos algo más que la confesión. Necesitamos la evidencia que Juan el Bautista requería, los frutos dignos del arrepentimiento. Y es por eso que no siempre que una persona dice, yo estoy creyendo en Cristo, me puedo bautizar enseguida. Nosotros como que creamos aquí una piscina y porque no sabemos qué día viene alguien emocionado y lo bautizamos inmediatamente. Por eso que hay un proceso de discipulado y es por eso que nos sentamos y tratamos de ver los frutos y que esa persona es verdaderamente consciente de la decisión que está tomando y está entendida acerca de todo lo que implica el bautismo. Así que nosotros hoy tomamos otras precauciones. Es posible que en algún contexto nosotros veamos personas que realmente están traspasadas por el Espíritu y la evidencia es que están dejándolo todo en ese momento. No pongas en duda su fe. Lo que haya que aprender tal vez lo aprenderá de ahí en adelante. Y el etíope es un ejemplo de eso, ¿verdad? Él iba leyendo Isaías 53 y él dice, mira, Felipe le explica el Evangelio y el etíope le dice, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? Bueno, esperemos a ver dónde encontramos agua y te bautizamos enseguida, porque entendía que había una convicción profunda. Pero esos casos suelen ser más excepcionales que la regla. Normalmente tenemos que dar un poco más de tiempo para que las personas entiendan lo que el bautismo
significa y lo que el bautismo implica para un creyente. Así que el acto de la membresía, el pertenecer a una iglesia local, no es como pertenecer a un club, tampoco es un formalismo frío de firmar un documento de ninguna manera. Es el acto por medio del cual un creyente verdadero, bautizado en agua, es recibido como parte de la familia de la fe y ahora empieza a disfrutar de los privilegios de ser parte de esa familia y empieza a servir de acuerdo con las responsabilidades de esa familia. Y escuchen esto, hermanos, esa es una potestad plena y potente de la iglesia. El Señor estableció eso en Mateo 18. Y hablando a la iglesia, dijo el Señor, ustedes tienen la potestad para atar y para desatar, para recibir y para dejar ir. Y es en el contexto de la disciplina que el Señor lo está diciendo. Si alguien falla y ustedes lo amonestan y esa persona sigue pecando, llamen a los testigos. Si sigue pecando, díganlo a la iglesia. Y en este caso es obviamente la iglesia local, porque no nos vamos a estar comunicando por Zoom con la iglesia de la Manchuria, ¿verdad? Para decir, mira, aquí está el hermano fulano que cometió una falta. ¿Qué opinan ustedes? Y usen traductor, por favor, acerca de este caso. No, el Señor está diciendo, díganlo a la iglesia, díganlo a la asamblea, díganlo a la iglesia local. Y lo que ustedes determinen está bien. Si ustedes lo atan, yo lo ato. Si ustedes lo desatan, yo lo desato. Mira la potestad que el Señor ha dado a la iglesia. Y es la potestad de certificar quienes pertenecen al pueblo y quienes no pertenecen al pueblo a través de la membresía y a través del bautismo. Y muchas veces nos equivocamos en eso. Fallamos. Pero debemos procurar por la palabra de Dios que nuestro margen de error sea el más pequeño posible. Y por eso insistimos en el discipulado, por eso insistimos en que las personas realmente den frutos dignos de arrepentimiento. Si alguien apareciera hoy en la puerta de tu casa diciendo que es un hermano tuyo, hijo perdido de tu papá cuando fue hippie en los 60, y que quiere quedarse a dormir en tu casa, esa misma que tú heredaste de tu papá, ya fallecido, o vivo, quién sabe, lo mínimo que tú quisieras tener es una prueba de ADN certificada. Bueno, no sé cómo funcione hoy porque las de PCR las están falsificando muy fácil. Pero una prueba de ADN que tú estás seguro que es una prueba de ADN que el 99% dice, es mi hermano, para poder dejarlo entrar. Tú quieres estar seguro que es un hijo genuino de tu padre. Pues bien, el arrepentimiento genuino, la conversión y el bautismo son la prueba espiritual de que alguien ha nacido verdaderamente de nuevo y es un hijo de Dios y por lo tanto un miembro del pueblo de Dios, un miembro de la iglesia de Dios. Y yo creo que este pasaje nos deja ver este principio que luego se desarrolla más ampliamente en el Nuevo Testamento, en las cartas, dejando claro que los hijos de Dios se conocen como hijos de Dios a través de su arrepentimiento, a través de que han sido bautizados en agua y a través de que continúan con un firme deseo de pertenecer a la familia de la fe. Muy bien. Habiendo visto entonces quiénes son los miembros de una iglesia sana, vamos ahora a ver cómo este texto nos muestra la manera en que esos miembros viven, cómo se conducen, qué están supuestos a ser los miembros de una iglesia, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, lo que hacen los miembros de una iglesia. Yo no tuve el privilegio de ustedes de firmar una membresía, lo mío fue mucho más automático, es la ventaja de ser pastor. Pero una de las cosas que yo escucho de la gente que se hace miembro de la iglesia es, ay, ya firmé la membresía, y tan lloran, emocionados, y después que reflexionan y se secan las lágrimas dicen, ¿y ahora? Ya soy miembro y ¿qué sigue? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer? Bueno, se supone que debe llegar a ser miembro con ese entendimiento ya. Pero por si las moscas, este texto nos muestra a nosotros cuál era la manera de vivir de estos nuevos miembros de la iglesia. Miren conmigo en el versículo 42. Y se dedicaban continuamente. Número 1, a las enseñanzas de los apóstoles.
Número 2, a la comunión, que es el partimiento del pan. Y número 3, a las oraciones. Número 1, las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, la comunión y el partimiento del pan. Y número 3, las oraciones. Solo imagínate la escena. Una iglesia de 3,000 miembros en una ciudad que, según se cree para los tiempos de la fiesta en Jerusalén, albergaba 100,000 y tal vez 150,000 personas. Estamos hablando de un número significativo de personas. No estamos hablando de una mega iglesia en una ciudad de 8 millones de personas. Estamos hablando de 3,000 en una ciudad que en la fiesta podía tener unas 100,000 o 150,000. Pero surge la pregunta, ¿qué hacía tanta gente? ¿Cuándo se reunían? ¿A qué hora? ¿Cómo eran los cultos? ¿Cómo se convocaban a los cultos? ¿Quién predicaba? ¿Usaban parlantes? ¿Cómo hacían para que el mensaje fuera transmitido fielmente? ¿Cómo era el lugar donde se reunían o los lugares? Y el texto no nos dice concretamente detalles acerca de cada una de esas preguntas, pero sí nos da algunas luces que nos permiten ver cómo ellos ejercían una dinámica que luego vemos como un patrón en el desarrollo del Nuevo Testamento. Y ese es nuestro punto. Que ese modelo, que esa dinámica, que los principios que nosotros vemos aquí son los principios que deberían regir para una iglesia sana en el día de hoy. Esta es la iglesia más cercana al Señor Jesucristo que nosotros conocemos. Y es la iglesia con la enseñanza más pura que nosotros conocemos, directamente de los apóstoles. Y una de las cosas que el texto nos dice es que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a comer juntos, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Así que vamos a ver en detalle cada una de esas declaraciones y ver qué tienen que ver con nuestra iglesia en el día de hoy. En primer lugar, el texto dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Los miembros de la iglesia eran enseñados en la comunidad de la iglesia. Eso es importante. La enseñanza, ya lo vimos en el capítulo 2, era por medio de la predicación. De hecho, lo vemos también en el capítulo 6, cuando hay un problema y entonces los apóstoles son recriminados porque las viudas están siendo desatendidas y ellos dicen, miren, nosotros no podemos meternos en este asunto, busquen personas fieles que lo hagan, nosotros mientras tanto nos vamos a dedicar a la predicación y a la oración. Así que la forma de enseñanza era la predicación, sin duda alguna. Ellos pusieron el fundamento, ellos estaban desarrollando la doctrina, ellos estaban enseñando lo que el Señor dijo que enseñaran. Pero nosotros tenemos un problema y es que nosotros no tenemos a esos apóstoles con nosotros hoy. Sin embargo, nosotros vemos claramente en Efesios capítulo 4 y en el capítulo 2 que el papel de los apóstoles fue poner el fundamento de un edificio. Y que luego que ese fundamento, que llama el autor de Hebreos los rudimentos de la fe, fue puesto sobre él, cada uno edifica, pero específicamente a través de los dones que Dios da, en este caso el pastor maestro, quienes se dedican exclusivamente a la enseñanza y a la edificación de la iglesia sobre ese fundamento que los apóstoles y los profetas pusieron. Y esa es una de las bendiciones, hermanos míos, de ser miembros de una iglesia local, que nos permite aprovechar los dones que Dios ha dado a otros para poder seguir creciendo y siendo edificados. Pero también nos permite poner nuestros dones en ejercicio para edificar a otros de acuerdo con lo que el Señor ha repartido a cada uno. En otras palabras, la iglesia existe para nosotros edificarnos a través de la enseñanza. Y eso sucede por medio de los dones que Dios da a otros, pero también por medio de los dones que Dios nos da a nosotros. Y cómo los ponemos en ejercicio. Y eso se convierte en un círculo de edificación. Los apóstoles murieron, ya lo dijimos, no tenemos más entre nosotros, pero hoy en su lugar tenemos pastores y maestros dedicados a esta labor. Por eso uno de los requisitos de ser un pastor es que sea alguien que esté apto para enseñar. Y luego dice Tito que sea retenedor de la palabra, fiel, capaz de responder o de refutar al error, pero también de enseñar con precisión la doctrina.
Así que el papel de los pastores y el papel de los maestros en la iglesia es continuar edificando sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, una de las cosas que nos imaginamos es a los 12, para los que creen que Matías nunca hizo nada, Matías enseñó. Dice que Matías entró a última hora ahí, como que, y su nombre va a aparecer en las columnas de la Nueva Jerusalén. Eso me parece rosca. Pero Matías enseñó y murió también como uno de los apóstoles. Probablemente la enseñanza no estaba restringida solo a los 12, había también algunos llamados profetas con la capacidad de enseñar, los había en Antioquía también cuando Pablo fue miembro de esa iglesia junto con Bernabé, y su función era edificar a la iglesia por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Ojo, aquí el término profeta está más asociado a quienes enseñaban los misterios de Dios de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles. Pero eso no era lo único que hacían. Imagínate tú 3,000 personas día y noche escuchando enseñanza. Además de eso, ellos participaban de una comunión fraternal que incluía la cena del Señor. Esa gente comía y comía bastante. Y es un rasgo distintivo de esta iglesia, la manera en que compartían todas las cosas y expresaban una comunión completa con Dios por medio de la cena del Señor. Muchos de estos nuevos convertidos habían perdido sus tierras, desheredados por sus familias y obviamente en gran necesidad. Algunas mujeres quedaron solteras y otras viudas se habían unido también a la comunidad, así que el gasto era grande. Pero en esta dinámica dice el texto que algunos de los que habían creído vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos. Y eso era algo maravilloso lo que estaba sucediendo dentro de esa dinámica. Detectaban una necesidad y ponían sus recursos a disposición de la iglesia para que la iglesia los administrara y los más necesitados fueran suplidos. Y eso es interesante. Eran esas personas relegadas que ahora estaban siendo cuidadas por el Señor. La iglesia se convirtió en un refugio para los afligidos, en un hogar para los que no tenían hogar, y se convirtió también en un consuelo para aquellos que padecían de persecución a causa de su nueva profesión de fe. Y esa expresión, hermanos, de poner todas las cosas en común, no es una propuesta socioeconómica del libro de los Hechos. Aquí el Señor no está plantando las bases del modelo socioeconómico o del modelo económico socialista para que no interpretemos este texto como no se debe. Empezando porque esta gente lo hacía voluntariamente, no era que había un sistema que le decía que debían poner todo en manos de otros para que fuera repartido. Es decir, era la misma convicción que había en el corazón de ayudar a otros, impulsada por el evangelio, entre otras cosas, lo que los llevaba a ellos a vender sus propiedades y a ponerlas a los pies de los apóstoles para que fueran distribuidas. Esa nota es muy importante en días como los que vivimos hoy. Así que la verdadera comunión de la iglesia no es una comunión superficial como se ve. No es el saludo del domingo efusivo y ya. Eso es fácil en cierto sentido. Y tú puedes ir al Club de Leones y te encuentras con eso también. No hay nada distinto entre lo que sucede efusivamente entre una iglesia un domingo después del servicio y cualquier otro club. Pero la verdadera comunión va mucho más allá. Y tiene que ver con gozarnos con los que se gozan, con llorar con los que lloran, con cuidar las necesidades de los otros, con amar sacrificial y profundamente. Algunos ven la iglesia, tristemente, como un mero club social. Un lugar al que voy a hacer amigos, pero fuera de él, cada quien viva como quiera. Nos vemos el domingo, ay, ¿qué tal, hermano? 8 días sin verte, qué bendición. Pero en la semana yo vivo como mi vida, desconectado completamente de la fe. Y lo cierto, hermano, es que la iglesia no es esto que está pasando hoy. Esta es una expresión de la iglesia, que es la adoración congregacional y la edificación por medio de la palabra. Pero tú sales de aquí, tú sigues siendo iglesia bíblica de la ciudad, en donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu casa, limpiando, haciendo lo que sea que estás haciendo, tú sigues siendo miembro del cuerpo de Cristo y miembro en particular de una iglesia local. Y eso nunca podemos perderlo de vista. Nunca.
Existimos los unos para los otros en todo tiempo. Y esta comunión implica que yo voy a buscar el bien con todos, pero mayormente con los de la familia de la fe. Yo sé que a veces la familia de la fe está un poco embolatada. Pero mi hermano, nosotros debemos hacer lo posible para que todos nuestros esfuerzos estén siempre impulsados hacia el beneficio de aquellos que consideramos la familia de la fe. Así que esta comunión, por lo que vemos, se expresaba mientras se reunían en un mismo lugar, pero también en las casas. Es decir, tú no te imaginas 3,000 personas en el templo, ahí como que, y a Pedro, esperen un momentico, silencio allá el niño, espera, pero habla, no, pero que no me escuchan, aló. Uno no se imagina eso. Probablemente usaban los distintos pórticos que había en el templo y se distribuían los apóstoles por grupo y así enseñaban a las afueras y en el patio externo, tal vez desde la entrada hacia adentro. Sin embargo, además de usar un lugar común para la oración y la enseñanza, ellos usaban a causa de la persecución principalmente las casas de los hermanos para sostener reuniones permanentes. Y has de imaginarte que para 3,000 personas los 12 no eran suficientes, por lo que seguramente esas casas eran casas de oración en las que se lideraban la oración personas que no eran necesariamente del grupo de los 12, tal vez sí de los 120 que estuvieron en el aposento alto o de los muchos otros que acompañaron al Señor Jesucristo. Y esto nos da un principio interesante, mis amados hermanos. Y es que la iglesia no existe en función de su liderazgo, la iglesia existe en función de sus miembros. Y existe en función de lo que uno puede hacer por el otro. Y los pastores son una bendición, pero ellos mismos son miembros del cuerpo de Cristo. Los pastores no están encima de la iglesia para enseñorearse de ella, sino enfrente de ella como miembros de esa congregación para liderarla conforme a los dones que el Señor les ha dado. Y esto es importante recordarlo, especialmente porque si algún día sus pastores fallan, ustedes tienen poco más de posibilidades. Si yo me muero es más difícil, porque por ahora nosotros somos una iglesia con un solo pastor. Para ustedes se tendrían que morir los dos al mismo tiempo. Así que tienen que ir en carros distintos. ¿Sí? Pero si eso llegase a suceder, por una cosa de la soberanía de Dios, la iglesia sigue siendo la iglesia. Y la iglesia sigue expresándose de manera bíblica a través de la comunión. Y es lo que pasó con pandemia. Nos cerraron los lugares de comunión. ¿Y qué pasó? La iglesia no fue cerrada porque la iglesia existió y existió en las casas. Y alguien me decía, ¿qué pasaría si en algún momento ni siquiera tenemos internet para comunicar? ¿Cómo puede hacer la iglesia para sobrevivir en una pandemia sin poder reunirse, sin poder escuchar la palabra de Dios y sin poder conectarse a Zoom, ni a Google Meet, ni a Google Free, ni a Free Facebook siquiera? Bueno, si tú estás en tu casa y tú eres un padre de familia, entonces practica devoción familiar. Y si tienes a un vecino, entonces reúnete con el vecino. Pero la iglesia sigue expresándose a través de la comunión. Y yo creo, y es algo que he dicho reiteradamente a lo largo de esta pandemia a nuestra iglesia, esta pandemia dejó en evidencia que la verdadera fe y que los verdaderos creyentes son sostenidos por la palabra de Dios y por las disciplinas espirituales individuales. Porque aquellos que estaban a expensas solo del sensacionalismo del culto, del exacerbo emocional que produce el estar reunidos, que es bueno, es como el gas de la Coca-Cola. Aquellos que dejaron de experimentar la silla cómoda, el aire acondicionado, y se encontraron con que estaba a capela la predicación, entonces empezaron a preguntarse si eso iba a ser suficiente. Para algunos no fue suficiente. Y dejó en evidencia que realmente no eran del Señor. Y esa ha sido la gran bendición de esta pandemia para nosotros, que nos ha ayudado a ver la palabra de Dios como nuestra única fuente de fe y práctica y lo que nos mantiene anclados a la iglesia como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo.
Ahora, hermanos, estas iglesias en las casas oraban, comían juntos, partían el pan, muy específicamente la cena del Señor. Incluso en los días de Pablo, estas casas todavía funcionaban. En Romanos 16:5, Pablo manda que saluden a Priscila y a Aquila y a la iglesia que está en su casa. Así que esa fue una forma en la que la iglesia siguió haciendo vida de comunión. Cuando las iglesias crecen, se convierte esto de reunirnos en casa en una herramienta vital para sostener la comunión. Vital. Y esto es algo que debemos cultivar. Como vemos, y ya lo dijimos, la iglesia no dependía de los apóstoles ni de los líderes. Ellos podían sostener relaciones entre ellos, y esto es algo que nos permite el estar anclados al evangelio. Vamos a ir más rápido. Otra cosa que ellos hacían era que perseveraban en la oración. Efectivamente, ellos estaban experimentando persecución y nada era tan esencial como orar juntos. Nada. En el versículo 44 dice que ellos estaban juntos. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban en un mismo lugar, es decir, que oraban por grupos grandes. Y suponemos que en el templo, como ya lo mencionamos. Y esto es interesante porque dice que alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. La gente se maravillaba de la forma en la que estos primeros cristianos vivían. Esa perseverancia en la oración era clave para todo lo que ellos estaban haciendo como iglesia, pero también para todo lo que ellos estaban viviendo, para la provisión, para el cuidado, para el crecimiento, para los milagros que estaban viendo, para el avance de la obra de Dios. La oración era todo lo que estaba impulsando lo que la iglesia hacía y vivía. En alguna ocasión Pedro y Juan fueron encarcelados y los iban a matar. Y en las casas, específicamente en una de las casas donde vivía Juan Marcos, empezaron a orar y no hacían otra cosa, a orar y a clamar. Y a la medianoche tocaron la puerta y eran Pedro y Juan quienes, tratando de dar explicaciones, decían: no sabemos qué pasó, los guardias se durmieron, la reja se abrió y un ángel nos guió hasta aquí. Y ellos alabaron al Señor por la manera tan milagrosa en la que Dios los había librado. Sin duda alguna, el Señor había escuchado sus ruegos. Dios había escuchado sus oraciones. El poder de Dios se experimentaba a través de la oración o como resultado de la oración. Y hermanos, yo estoy convencido, y voy a decir esto con acento de convicción. Yo estoy plenamente convencido que una iglesia no puede sobrevivir sin oración. No solo oraciones individuales, sino oración corporativa, congregacional. No vemos eso en la Biblia en ninguna parte. Pero qué fácil que es sustituir la oración por cualquier otro programa, por cualquier cosa. Y nosotros debemos ser bien enfáticos. Y no estoy diciendo que este texto diga que cada iglesia debe tener un servicio de oración a la semana. Probablemente sea la manera más eficaz de mantenernos haciendo oración congregacional. Lo que estoy tratando de decir es que cada iglesia debería considerar la oración como algo verdaderamente importante para ellos. ¿Dónde vemos eso? Bueno, Pablo lo desarrolla en su carta primera a Timoteo, en el capítulo 2, y dice: yo mando que se levanten manos santas y que oren por los gobernantes, que oren por los reyes, por los que los presiden, por los líderes, que oren por todo. Indudablemente Pablo estaba convencido de que la iglesia debía continuar en oración. En Efesios capítulo 6 vuelve a escribir esa iglesia y dice: yo les pido a ustedes que oren por mí a fin de que se me abran puertas y yo pueda predicar el evangelio. Y una y otra vez a los de Tesalónica, en Colosenses y también en Romanos, nosotros vemos a Pablo continuamente asociando la dinámica de la iglesia a la oración. Así que ya vimos quiénes son los miembros de una iglesia: creyentes bautizados, arrepentidos, que ahora han sido aceptados en la familia de la fe. ¿Y qué es lo que son llamados a hacer? Perseverar en la oración, tener comunión y también a orar. Por supuesto, esto no es exhaustivo. Se puede sentarse aquí y decir: oh, pero los miembros de una iglesia también deberían dar. Los miembros de una iglesia también deberían servir, muy seguramente. Pero yo creo que aquí nos están dando las bases de lo que es fundamental y por lo menos de cómo esta iglesia tan grande funcionaba.
Y eso nos lleva a un tercer punto. Y es cómo crecía esa iglesia. ¿Cuál era la manera en que esa iglesia seguía expandiéndose? Que era, como dijimos en principio, el propósito principal por el cual la iglesia existía. Miren lo que dice el versículo 17, en la parte B, 47, perdón, en la parte B. Y el Señor añadía cada día al número, es decir, a los 3,000, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y noten que allí el verbo está en un presente continuo, no en infinitivo, ni en futuro. Y es porque eso era algo que pasaba, en efecto, de manera continua, regular. Ese versículo es muy importante, mis amados. Dios estaba involucrado en el crecimiento de esa primera iglesia, porque tenemos la tentación, como decía el pastor Alejandro en la clase, de pensar que si hacemos esto y esto, más esto, entonces la iglesia va a crecer, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar que la gente se reúna un día de carnaval, nos paramos allí en una plaza, predicamos el mismo sermón de Pedro, esperamos que se conviertan 3,000, nos llevamos 3,000 bañeras, los bautizamos y los incluimos a la iglesia. Oramos, tenemos comunión y pam para pam, 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 pam. Pero no, Dios era quien estaba involucrado en el crecimiento de esta iglesia y lo hacía en una manera interesante. El texto dice que los que iban siendo salvos, Dios los añadía a la iglesia. Miren la relación entre ser salvo y pertenecer a la iglesia. Eso no es algo que está allí de manera fortuita. Los que iban siendo salvos eran añadidos inmediatamente a la comunión de los creyentes. Y Dios ve eso no como eventos separados, sino como algo que sucede en un mismo acto. Ser salvos y pertenecer a la iglesia son dos cosas inseparables. No es que la iglesia te haga salvo. No es que yo vengo a la iglesia y entonces la iglesia ejerce su fuerza santificante y salvadora sobre mí. No, Dios lo hace. Pero si eres salvo, tú desearás ser miembro de una iglesia. Tú desearás compartir con otros de esa salvación de la que tú estás disfrutando. Y ese versículo no implica que la iglesia no hacía nada. No era como que, bueno, como el Señor es el que añade los miembros a la iglesia, ustedes siéntense aquí y esperemos pacientemente la obra del Señor, como dice el Salmo. Pacientemente esperé en Jehová y Él respondió. No, ya vimos que la iglesia estaba en una dinámica continua, orando, la iglesia estaba enseñando, la iglesia estaba teniendo comunión, la iglesia estaba dando testimonio al mundo. Más adelante vemos que la iglesia estaba evangelizando y más adelante que la iglesia estaba muriendo por causa de Cristo. No podemos decir que no estaban haciendo nada. Pero en esa dinámica Dios estaba añadiendo, ¿para qué, mis amados? Para que la excelencia de la gloria y del poder sean solo de Dios y no de nosotros. Porque finalmente es Dios quien está interesado en extender su reino. Y Él está usando a la iglesia para eso. Mis hermanos, las iglesias no crecen por los programas o por el atractivo de la música o la comodidad de sus sillas. Las iglesias crecen cuando permanecen fieles al Señor, perseveran en su palabra, tienen comunión unos con otros, perseveran en la oración y proclaman con vehemencia y valentía el evangelio del reino. Y esa es la meta que debemos perseguir. Y cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, no estamos hablando tampoco de crecimiento solamente numérico. Pues ¿quién dice que esta no es una iglesia grande en comparación con la iglesia perseguida en Irán? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea grande? ¿Cuál es el referente? ¿Cierto? 3,000, 2,000, 5,000, 10,000. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? Es lo que debemos preguntarnos. Y es precisamente la fidelidad al Señor. Cuando la iglesia vive de esta manera, se convierte en un testimonio del evangelio a otros. Los miembros fieles de una iglesia
son el reflejo de la gloria de Dios a un mundo que no le conoce. Y si tú lo piensas bien, hermanos, la mayoría de problemas con la gente no está con Jesús. Lo tienen en el pecho. El problema está con la iglesia. Sí, no, mira, Dios todo bien, para mí el man está vivo. Pero mi tía evangélica, yo tengo un primo que eso, más evangélico soy yo, ¿cierto? Pero todavía queda un reducto de los que creen que yo no voy a la iglesia porque el día que vaya la iglesia se cae. Ah, bueno, por lo menos entiendes que eres pecador y que la iglesia es santa. Vamos empezando bien. Lo que quiero mostrarte ahora es que hay una solución para tu pecado y que la iglesia no es tan santa como tú te la imaginas. Pero mis amados, en verdad nosotros debemos ser entendidos en los tiempos y darnos cuenta, y yo no sé si tú lo has experimentado, pero hoy en día casi que uno tiene que evangelizar 2 veces, presentar a Cristo y presentar a la iglesia. Mira, tú debes confiar en Cristo, pastor. Sí, pero es que aquella iglesia, sí, hay iglesias en donde... Y es una pena, de verdad que es una pena. Y es realmente triste, pero es viviendo a la manera de Dios que nosotros empezamos a comunicar lo que una iglesia es, pero también la gloria que Dios espera que su iglesia comunique. Mis amados, como vemos, estas personas no se convirtieron en creyentes solo porque el sermón les pareció atractivo y ya. Ellos se convirtieron en creyentes comprometidos, no eran miembros nominales. Me refiero a que no eran personas que asistían solo los domingos a la iglesia o esporádicamente. Ellos eran creyentes involucrados los unos con los otros y eran hombres y mujeres arrepentidos que ahora vivían para la gloria de Dios. Así es como se ve un miembro de la iglesia. La iglesia congregada y en comunión. Y yo espero que esto pueda quedar, hermanos, de verdad, en la retina del corazón, si es que el corazón tiene retina. La iglesia congregada y en comunión es la expresión visible del glorioso plan de Dios y por medio del cual Él comunica su gloria al mundo. La misma que estaba supuesta a comunicar a Adán y Eva, pero fracasaron. La misma que estaba supuesta a comunicar el pueblo de Israel, pero fracasó. La misma que está supuesta a comunicar el pueblo de Dios, que no fracasará porque Cristo venció. Y esa gloria será consumada el día final. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Mi hermano, esta perspectiva de la iglesia es como darle la vuelta y mirarla por detrás y decir, ¡wow! Eso es la iglesia. Eso es una iglesia local. Así es como se relaciona con el plan de Dios. Como tú lo ves, hermano, la iglesia no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con el que está al lado tuyo siquiera, ni con los líderes. La iglesia no tiene que ver ni siquiera con la gente que va a venir. La iglesia tiene que ver con Dios y su plan, su glorioso plan. Si tú estás aquí y aún no te has bautizado o eres un no creyente, no aplaces más tu llamado a la obediencia. Siempre será más cómodo estar en una condición de no compromiso. Tú vas a la iglesia, tú eres miembro de esa iglesia. No, espérate, yo asisto. Me parece que tú eres como evangélico. No, asisto, que es diferente. Es más cómodo estar así, en esa posición de no compromiso, pero déjame decirte, no hay un mayor gozo que servir a aquel que ha dado su vida por nosotros. No hay mayor gozo que eso. Pero si tú estás aquí y todavía no has considerado la membresía de la iglesia porque estás diciendo, ay, es que eso es como raro, como que yo voy y ya, suficiente. Ya que me haga miembro, eso es avaricia. Dije algo chistoso. ¿Eh? Mira, yo espero que tener una perspectiva correcta de la iglesia te ayude a ver
el verdadero sentido de un compromiso mucho mayor con esa iglesia. Porque tú puedes seguir al margen, mirando de lejos, sin dar ni pedir cuentas. Yo entro y si me saludan, saludo. Y si no me saludan, pues no saludo. Pero tú te estás perdiendo de lo hermoso de servir a otros y ser servido por otros. Algunos viven en lo que yo llamo unión libre con la iglesia. Yo te amo. Bueno, casémonos. No, hasta allá tampoco. Unión libre. No están seguros de qué pueda pasar en el futuro. ¿Y si me divorcio? Yo no me caso porque, y si yo me caso, me divorcio. ¿Has oído esa lógica, verdad? Yo no creo en el matrimonio porque es que uno se casa y después ya se divorcia. Yo no creo en nacer porque uno nace y se muere. O sea, yo no me hago miembro de una iglesia porque yo no sé si eso sea algo para mí, yo no sé si sea algo en lo que yo voy a permanecer. Y hermano, la unión libre es una posición cómoda. Tengo lo suficiente para estar contigo, pero no lo suficiente para permanecer por siempre. Sin embargo, si el Señor entregó su vida por nosotros, ¿cómo no daremos a Él la nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo lo que nosotros somos? ¿Cómo? Hermanos míos, el Señor nos ayude y los ayude a ser una iglesia que refleja su gloria en la manera en que viven los unos con los otros. Y que los que vean esa gloria alaben al Señor por sus buenas obras. Oremos.